No, 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 no. La enfermedad poliquística igual van a tener algunas afluencias con las otras, pero va a ser muchísimo menor. La mayor va a ser la hepática fibrosa con la enfermedad de Carol. Entonces, ¿en qué consiste este diagrama de Venn? ¿Hola? No se oye. Perdón, es que estaban hablando, no sé. ¿Para qué sirve el diagrama de Venn entonces? Bueno, pues nos va a ayudar a entender cómo se van a relacionar estas enfermedades congénitas unas con otras y nos va a poder dar una idea de que si el paciente padece una, cuál otra es probable que igual tenga. Pero ¿cómo te ayuda? No entiendo tu pregunta. Dices que el diagrama de Venn te ayuda a ver que la relación que tiene de una enfermedad con otra, pero ¿cuál es esa relación? O sea, ¿en qué te ayuda ese diagrama? O sea, porque ahí nada más veo unos círculos ahí de colores y dices que la fibrosis hepática congénita está en relación con la enfermedad de Caroli, pero ¿en qué se basa? O sea, ¿qué toma en cuenta este diagrama de Venn? ¿Para qué te sirve? Pues para entender cómo se relacionan las enfermedades, no entiendo qué más te puede servir. Continúale. Sí. Manifestaciones clínicas. Bueno, en estas enfermedades vamos a tener va a ser prácticamente clínicamente silenciosa. Los niños van a estar mayormente afectados por esta enfermedad con anomalías cardíacas. Podemos encontrar comunicación interventricular, estenosis de la válvula pulmonar. También como característica la cara de Potter, que es nariz aplastada con micronactia, orejas grandes con implantación baja y pliegues epicantrales. En los casos
de mayor afectación renal se van a presentar más tarde en las formas juveniles o niñez tardía con insuficiencia renal progresiva o hipertensión portal. En cuanto a su patología, en su etapa temprana, la fibrosis portal se va a asemejar a mesenquima primitivo y no vamos a encontrar quistes visibles en el hígado que pueden estar agrandados y firmes mostrando un patrón reticular fino de fibrosis. Bueno, en cuanto a las imágenes, la radiografía de abdomen y la ecografía y la peligrafía intravenosa van a ser útiles para detectar esta enfermedad. Las anomalías de los conductos biliares van a poder diagnosticar esta enfermedad y se van a medir con la colangiopatiografía con resonancia magnética. A la izquierda puse la imagen de ambas enfermedades. Una es la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva y la otra es la dominante, en la cual vamos a ver pues en la dominante mayor apreciación de quistes que en la autosómica recesiva. En el tratamiento, los pacientes que presentan infancia hemorrágica gastrointestinal, el tratamiento de elección va a ser la esplenoterapia endoscópica o colocación de bandas de varices. Este va a ser el tratamiento de elección. Si no se controla la hemorragia con estas técnicas, es necesaria la derivación portosistémica. El trasplante combinado de hígado-riñones es aconsejable para niños con insuficiencia renal en etapa terminal establecida y enfermedad hepática crónica avanzada, pero pues eso es lo que dice el libro. La realidad yo creo que aquí no es algo que suceda habitualmente. Continuamos con la enfermedad poliquística en ¿Alguna adultos. duda hasta aquí? ¿Sorcia? Aquí estoy. ¿Quedó Pues, claro? ¿Tienes alguna pregunta? bueno, hay cosas que no suelo entender por lo mismo que como no he checado yo lo de la embriología, porque como no, cuestiones de la materia no entra a las primeras clases y no me había visto yo que las habían visto. Hay Pero de cosas lo que que no. dijo ahorita tu compañero, A ver. ¿le entendiste o no le entendiste? Bueno, yo no. ¿Tienes alguna pregunta que le quieres hacer a tu compañero? Estoy pensando. Luisa, Creo que no. ¿qué es lo que te quedó duda? ¿Le puedes regresar, Joan, por favor? Es que habías dicho que una enfermedad que era frecuente en los niños, pero que no se veía. Entonces, no me acuerdo del nombre de la enfermedad. ¿De cuál estamos hablando ahorita? ¿De quistes? Regrésale, Jovan, hasta la segunda, la tercera. Entonces es a la segunda. Eso. Enfermedad fibropoliquística. A ver, ¿qué es lo que no entendiste de enfermedades fibropoliquísticas? De eso creo que sí entendí bien. O bueno, de lo Entonces, que estaba diciendo, pero ¿en qué más consisten las fibropoliquísticas? eh, no sé. Entonces, Jovan, ¿en qué consisten
Las enfermedades fibropoliquísticas. Bueno, las enfermedades fibropoliquísticas se van a dar tanto en adultos como en niños, pero mayormente en niños. Ya en adultos es menos probable encontrarlas. Son meramente congénitas y se van a detectar pues, en los niños por algunas manifestaciones clínicas, aunque mayormente suelen ser asintomáticas. El libro mencionaba que normalmente se encuentran o se detectan estas enfermedades por algún otro tipo de cosa que vaya el niño, no sé, a lo mejor, no sé, se me ocurre que se cayó y le sacan una radiografía para ver si no se fracturó una costilla, no sé, algo así, y en la radiografía pueden notar que tiene quistes en hígado, quizás, ¿no? Entonces, no es meramente sintomática, se va a dar, como les digo, mayormente en niños y están asociadas igual a su vez con quistes en los riñones. En los niños se puede dar también algunas manifestaciones patológicas en el corazón y también algunos signos, como lo mencionaba más adelante, como la cara de Potter, que es que no me acuerdo. Aquí, nariz aplastada, micronactia, orejas grandes de implantación baja y pliegues epicantrales. Entonces ya quedó claro, Luisa, más o menos en qué consisten las enfermedades fibropoliquísticas. Sí, Entonces hay dilatación de vías biliares intrahepáticas, fibrosis y siempre están relacionados con quistes renales. ok. Y dice que es a causa de ¿qué? De la malformación, no sé qué, de la placa ductal. ¿Qué es la placa ductal, Jovan? Bueno, es que la traducción que fui haciendo del libro, creo que igual se traduce como el disco germinal, ¿no? Pero ¿qué es la placa ductal? Es pues de donde se va formando el embrión, ¿no? La placa ductal, ¿de dónde, de qué está hecha? Oye, Mm, Martín, Sí, doctor. fíjate que aquí en esta diapositiva dice ahí, colección de pláticas suele ser. Y en el último renglón dice, los casos comiendo grado. ¿Qué es eso? Ah, ¿Dónde, dónde? fue mi autocorrector, doctor, disculpe. Bueno, ok, ya, continúa, dile por favor qué es la placa ductal y de dónde viene o qué forma. Está, si no mal recuerdo, está relacionada con el desarrollo del hígado. eh, Está hecha de células mesenquimatosas. Mm, Fíjate, Martín, que esto lo quedó muy bien, lo dijiste muy bien, se dijo cuando se vio la embriología del hígado y de dónde provenía y cuáles eran los esbozos y lo que daban y el septum transverso y todo eso. Recuerdo que lo quedó muy bien explicado, pero pues este hombre no se acuerda cuál es la placa ductal y está hablando de las patologías de la Sí, placa sí. ductal. Si no sabemos qué es la placa ductal, no vamos a entenderlo. Las anomalías congénitas. ¿Qué es la placa ductal, Carla? Pues es una plaquita, es una capa de células, ¿no? Que, mm, pues de ya, donde,
Es una capa de células, pero ¿qué tipo de células? Pues según yo son hepatocitos y, bueno, que le van a dar origen, ¿no? No, pues tiene relación con el desarrollo de la vía biliar, ¿no? Y del hígado, pero no son hepatocitos. A ver, Carlos. Pues me imagino ya como están hablando de patología congénita y sobre todo de fibrosis, me imagino que pues es un depósito, la placa ductal, me imagino yo que es el depósito de, del material fibroso que va a dañar a los conductos biliares. La placa ductal la fibrosis es un proceso anormal. La placa No, sí, ductal es parte de la embriología, del desarrollo de las vías biliares. Verónica, ¿qué es la placa ductal? Era una. Pues es la precursora de los conductos biliares. Exacto. Entonces, sí, Claro. ¿de qué está hecha esta placa ductal? Ya dijo Células Carla que son cilíndricas. células, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de Está, células con- son? está conformada por células cilíndricas, ¿no? Es, Entonces, si estás hablando de cilíndrico, ¿de qué estás hablando? Cuando hablas de células cilíndricas, cúbicas, escamosas, Epitelio. pues, epitelio. Entonces, la placa ductal es epitelio que está formado por dos células de espesor, como decía Carla, deriva o se forma del de los mesodermo, hepatoblastos. ajá, de los patoblastos, pero deriva del mesodermo y que estas placas ductales después se transforman en los conductos de las vías biliares, ¿no? Entonces maduran a túbulos ya, que están ya maduros con el epitelio que tienen las vías biliares en sus diferentes porciones, ¿sí? Que van desde pues, el orden que lleva la vía biliar, que es intrahepática, luego llega el ilio para formar los conductos hepáticos y etcétera, todo lo que sigue hacia abajo. Entonces, todas estas anomalías que se están hablando son por trastornos en el desarrollo y maduración de esta placa ductal. La placa ductal es el precursor de las vías biliares. O sea, Se características que supone son que las células epiteliales. alteraciones se dan ahí, ¿no? En la formación y remodelación de la placa ductal. ¿Cómo es que bueno, yo lo escuché cortar. Bueno, entonces ya tenemos más o menos qué es la placa ductal, ¿no? Entonces son células epiteliales precursoras de las vías biliares. Entonces la mayoría de estas anomalías congénitas se dan aquí, en esta Es que placa no ductal. sé si me preguntaron algo. Yo dije. Carlos, creo que tienes tu micrófono encendido. Entonces ya tenemos las generalidades de las enfermedades fibropoliquísticas, ya tenemos más o menos qué es la placa ductal. Entonces, Que yo había dicho, ay, perdón, es que ya no sé si me habían preguntado algo, que yo había dicho que las. a ver, entonces ya tenemos generalidades, ya tenemos qué es la placa ductal, cómo es la patología de estas enfermedades fibropoliquísticas, Yoga. Sí.
Es que yo había comentado que la alteración se daba precisamente en la formación y remodelación de la placa ductal y que dependiendo ahora sí que el momento de la formación de qué conductos era lo que iba a condicionar la patología que se daba y a nivel del árbol biliar en el que se daba. Exacto. Pero Entonces, obviamente puede estar presente en todo el árbol biliar y dependiendo de la zona, el tipo de enfermedad que va a dar, pero prácticamente todos se caracterizan por lo mismo, ¿no? Pero tiene que ver en el proceso en el que madura de placa ductal, a que ya se vuelven los conductos maduros, en ese proceso de maduración o de cambio es donde se dan estas alteraciones, que todo tiene que ver con, bueno, todo tiene que ver genéticamente, ¿no? Entonces, yoga, nos quedamos en la patología de las enfermedades fibropoliquísticas. Sí. Imágenes y tratamiento. En los pacientes que presentan en la infancia hemorragia gastrointestinal, como se mencionaba, mayormente se da Yoga, ¿cuál es la patología de las enfermedades fibropoliquísticas? Bueno, el libro mencionaba que en la etapa temprana se iba a asemejar al mesenquima primitivo. También hablaba acerca de la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva y su diferencia en la dominante, que una iba a ser más agresiva que la otra. Y ya creo que eso era todo, no mencionó mucho de patología el libro. Bueno, entonces, a ver, las manifestaciones clínicas. Estaba aquí. Mira qué bien. Leer ya sé, creo que me las digas. No sé, quizás algo que no puse fue que los pacientes eran remitidos al hepatólogo y que en algunos pacientes se iba a ser necesaria la diálisis renal debido a las complicaciones de la hipertensión portal, que iba a dar como resultado la esplenomegalia, hiperplenismo y las varices sangrantes. Pero ¿cuál es un problema que tenemos con este tipo de pacientes? Que no deja atender a tiempo la enfermedad o el trastorno hepático. Pues que clínicamente no van a decir nada. Los pacientes que se llegan a diagnosticar normalmente llegan a ir al servicio por cualquier otra cosa, menos porque piensen que tengan pues, quistes. Piensan que tienen alguna otra cosa y van a atenderse, pero como no nos da manifestaciones clínicas inmediatamente hasta que ya es en un punto donde no es reversible, donde no se puede hacer ya nada, es cuando encontramos las manifestaciones. ¿Pero con qué enfermedad está superpuesta las manifestaciones o el daño hepático que hacen que tú atiendas primero la otra enfermedad antes de que te pongas a atender el problema biliar? No sé, pero se me ocurre quizás la ictericia del recién nacido. La ictericia es un síntoma, pues, de una disfunción, puede ser hepática o puede ser de obstrucción biliar. Una afectación no hepática, que es la que normalmente se vuelve más grave en una etapa más temprana que los síntomas hepáticos, que hace que tú te vayas hacia esa enfermedad y no te pongas a atender lo biliar o lo hepático. ¿Con qué enfermedad está superpuesta todos estos trastornos congénitos hepático-biliares?
Poliquística renal. Los quistes renales, la gravedad de la enfermedad renal hace que se disfrace, por decirlo así, todos los síntomas hepáticos o la enfermedad hepática. Entonces esto hace que todo lo que tiene que ver con la función hepática no sea atendido a tiempo, ¿sí? Entonces esto provoca siempre muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque primero se van con lo renal, ¿sí? Aunque clínicamente, o por lo menos a la inspección, ahí tienen algo característico, que la cara de Potter con todo eso que tiene ahí. Entonces ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor tiene una enfermedad fibropoliquística, pero por eso no dice fibropoliquística hepática. ¿Por qué? Porque puede haber en el hígado y puede haber en el riñón, y comúnmente el riñón, todos los quistes de riñón se agravan antes que se agrave lo hepático, por eso se disfraza la enfermedad y se van primero con lo renal y dejan lo hepático. Entonces dejan que lo hepático se complique más de lo que ya está. Entonces ese es el problema con la poliquistosis, que como está superpuesta con lo renal, primero atienden lo renal antes de atender lo hepático. ¿Y qué es la micronactia? ¿Es qué? ¿Micronactia o Micrognatia, decía el libro. Es micrognatia. ¿Qué es la micrognatia? Es cuando la mandíbula es más pequeña de lo normal, ¿no? Pues sí, ¿no? Es Entonces, sí. mantiene la mandíbula pequeña, la nariz aplastada, las orejas más grandes de lo normal y están implantadas más abajo de donde debería de ser. Entonces esa es la característica, la fase que ustedes le van a ver ahí a un paciente con probables problemas de fibropoliquistosis. Pero, por ejemplo, ese síntoma o esa manifestación es solamente en niños, ¿no? Sí. Okay. Pues el niño desde que nace tú lo ves ya así. Uh-huh. Ya vamos entendiendo, Luisa, entonces. Generalidades, qué es la placa ductal, cuáles son las probables manifestaciones clínicas. Sí. Bueno, entonces continuamos. Continuamos con la enfermedad poliquística en adultos. Esta se va a asociar con frecuencia a la enfermedad renal poliquística dominante autosómica. Se cree que están invitados. Se cree que están involucrados, yo creo que involucrados. Al menos 3 genes diferentes. Es el gen PKD-1 en el cromosoma 16p13. Va a expresar la Eso policistina 1. de P13, ¿qué es? ¿Perdón? Eso de P3, 16p13.3, ¿qué es? Es el cromosoma, que es la parte donde se expresaba. Pero el cromosoma que 16 y lo del 13, lo del P13.3. No sé, así lo tenía el libro, no lo investigué. No, si eso lo ves en genética, ¿cómo no vas a aprender a leer un cromosoma? Es el brazo corto, ¿no? A ver, Giselle, ¿qué significa eso de 16p13.3? Pues bueno, cuando tiene la P significa el brazo corto y cuando es la Q es brazo largo. Pero todo junto eso, ¿qué significa? Es como si abrevias RMN, dices es resonancia magnética nuclear, y ahí dice 16p13.3, ¿cómo lo lees? Porque no lo puedes leer así, el cromosoma 16p13.3, pues no.
Carla, ¿tú qué ibas a hablar? No, pero solo iba a decir lo del brazo corto porque no sé cómo se lee lo demás. Algo de la parte 13 del brazo corto y... No, no es la parte 13. A Es ver, el Tania. locus, ¿no? Ajá, ¿Pero cómo se lee? Es cromosoma 16 del brazo corto del locus 13.3. No, no se lee así, se lee al revés. Se lee de derecha a izquierda. Es subbanda 3 de la banda 3 del brazo corto del cromosoma 16. Y si fuera una Q sería del brazo largo, como dijo Giselle. Pero eso se lee de derecha a izquierda y no pueden leer 16P3. No, tienen que decir subbanda 3 de la banda 13 del brazo corto del cromosoma 16. Eso se los tuvo que haber enseñado Varela en genética. Entonces, es el gen PKD1 de la subbanda 3, de la banda 13 del brazo corto del cromosoma 16 que expresa una proteína que es la policistina 1. Y luego esta que hace Yogan. Esta está relacionada con el papel de la diferenciación y maduración de las células epiteliales, lo cual se considera que la alteración en este va a ser que exista esta enfermedad. ¿Y es porque hay una sobreexpresión o hay una disminución? Es una sobreexpresión. ¿Seguro? Sí. ¿No será una disminución o una pérdida de función de esta proteína? No sé, bueno, quizás sí, yo lo relaciono con una sobreexpresión porque también desarrolla genes carcinogenéticos, entonces, no sé, me suena sobreexpresión en vez de disminución, pero Lo que te no suena sé. es lo que diga el libro. El libro dice que cuando hay una disminución o simplemente no hay función de esta proteína, ¿qué función tiene la poliquistina? La maduración de las células. Maduración y diferenciación. Entonces, si no hay una función correcta de esta proteína, entonces esto provoca... Es precursora de la formación de quistes, ¿no? Exacto, provoca la formación de quistes. ¿Por qué? Porque ya no hay una proteína que esté regulando la maduración, la interacción célula-célula entre el epitelio de la vía biliar. Entonces, si no hay una diferenciación, entonces el crecimiento y la multiplicación celular empieza a lo tonto, sin regulación. Entonces, de aquí se forman los quistes. Entonces, no es una sobreexpresión del gen que provoque un aumento de proteína, sino es la disminución o pérdida de la función de la proteína de la poliquistina. Todo esto derivado del cromosoma 16 y todo esto del gen PKD1. Esto es del PKD1 y del PKD2. Este también expresa la policistina. Pero la poliquistina o policistina, pero es exactamente igual que el otro, el PKD1. No, porque el 2 iba a dar la enfermedad poliquística tipo 2 y iba a ser esta más leve que la 1. Pero ¿en qué cromosoma está expresado este gen del PK2? Vemos que el 1 está en el 16 y el 2 En el 4. en el 4. ¿En el qué? ¿En el brazo largo? ¿En el brazo corto? En el brazo largo, ¿cómo era? Es 21-23, pero no sé cómo se lee. A ver cómo se lee, Luisa. Si dices que tiene que 24, 23. 21-23. A ver, Luisa. En la banda... Espera, ¿21 qué? ¿Guión qué?
-23. ¿Qué es que se corta mi audio? Perdón. A ver, es 4Q21.23. No, dijiste guión, ¿no? Sí. La banda 3 de la banda 21 del brazo largo del cromosoma 4. Es 21-23 y es 21-23, o sea, es banda 23 y banda Perdón. 21. Si es punto, De la divide 21 a la banda y banda 21 a subbanda. 23, ¿no? Ajá, en la O banda sea, 21-23. si es guión, se separa las bandas entre Las sí. dos bandas. Si es Ajá. punto, separa banda y subbanda. Bueno, no separa, te dice que así lo tienes que leer. Entonces, PKD1 es cromosoma 16, PKD2 es el cromosoma 4. Cada uno expresa la policistina, la 1 y la 2 respectivamente, y obviamente estas dos proteínas pues interactúan juntas para todo esto para la diferenciación del epitelio y todo esto, ¿no? Pero cuando el problema está en el gen, en el cromosoma 4, la enfermedad es menos agresiva que si hubiera sido en el cromosoma 16, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ya una vez aclarado esto, que También hablaba sobre que los quistes pueden estar dispersos de manera difusa o restringidos a un lóbulo. Y si llegasen a estar dispersos en un solo lóbulo, van a estar generalmente en el izquierdo. En su mayor parte, del 50 al 88%, los pacientes van a padecer también riñones poliquísticos. Menciona que el tamaño de los quistes puede ser muy pequeño o muy grande, pero este nunca va a exceder los 10 centímetros de diámetro, y el más grande puede contener hasta 1 litro de, no sé cómo se le diga, agua, al que al contenido del quiste. pues un quiste puede estar lleno de muchas cosas. Fluido. Ándale, es la Gracias. palabra correcta. La Perdón, prevalencia faltó el tercer cromosoma, ¿no? Bueno, el tercer gen, que es cuando está aislado, cuando no está asociado a enfermedad Renal. poliquística renal. Ah, sí es cierto, ¿y ese cuál es? Yogan. Es que no oí esta. el Es tercer gen era el 18, creo. el del cromosoma 19. Cromosoma 19. Ok. Entonces, cuando está asociado a enfermedad renal es el 16 y el 4, y cuando es aislado es el cromosoma 19. ¿Y cómo se forman los quistes? Bueno, ¿cuál es una probable teoría de la formación de quistes? Cuando los conductos biliares, los segmentos de los conductos biliares originales son reemplazados por la segunda generación de los proliferantes, y entonces puede haber una deformación y dan lugar a la formación de quistes. Exacto, pero también porque los de primera generación, o los primeros que se forman, hay algunos que son supernumerarios, o sea, Los supernumerarios intrahepáticos, ajá. hay de más. Entonces, cuando viene la segunda generación, esos supernumerarios que se supone que tienen que involucionar para dar paso a los otros, entonces no involucionan de la manera correcta y se queda ahí el abultamiento. Entonces, teóricamente, podría ser, o se presume que es una de las probables causas de la formación de estos quistes, es la involución, ¿cómo decirlo?, sin terminar, de conductos intrahepáticos supernumerarios. Entonces eso es más o menos como
la probable causa. No la causa, sino el proceso de la formación de los quistes. Entonces, ya que vimos todo esto, las generalidades, ¿cuál es la patología? Que nos estabas diciendo de los tamaños que pueden tener los quistes. Ah, sí, también hablaba acerca que dependiendo de la edad, también vamos a encontrar prevalencia de los quistes y menciona que ya en la edad senil, dice el libro La séptima década, de los 70 años, se eleva a 75% la prevalencia de estos quistes y a los 30, por ejemplo, menciona que va a ser de 20. Entonces, conforme el paciente es más grande de edad, va a haber mayor prevalencia de estos quistes. Bien, entonces, ¿cuáles son las características clínicas de esta enfermedad? De la poliquistosis en el adulto. Bueno, al igual que en los niños, el hallazgo de los quistes va a ser porque acuden por otra situación, va a ser, como dice, incidental. Y en algunas ocasiones los pacientes pueden presentar síntomas. Normalmente ya a partir de los 40 o 50 años. Creo que este viene más adelante. Aquí está. Los quistes pueden ser más grandes en mujeres embarazadas. La citis y la ictericia obstructiva y la obstrucción del flujo de la salida de las venas hepáticas son raras. En el examen el hígado puede ser tanto impalpable, o sea, puede parecer que está normal, tanto puede estar totalmente inflamado al punto de parecer llenar todo el abdomen. ¿Cuánto es lo normal que se puede palpar de hígado? ¿Como cuántos centímetros puede abarcar tu mano de hígado cuando lo palpas? Cuando no está inflamado el hígado, o sea, de manera normal. No sé, es como media mano, 6 centímetros será. En condiciones normales, sin inflamación ni hepatomegalia, nada. Se puede sentir el borde inferior, no sé cuántos centímetros sean, no sé, 6. El hígado en condiciones normales no se puede palpar. ¿Por qué? Porque te estorban las costillas. Cuando tú metes los dedos por debajo de la última costilla y sientes ahí el reborde del hígado, quiere decir que hay un proceso de hepatomegalia. Entonces, Solo en palpar el recién hígado no es nacidos, normal. ¿no? ¿Mande? Solo en recién nacidos, Ah, ¿no? bueno, eso sí, en los niños obviamente sí, ¿no? Pero ya en una persona adulta en condiciones normales no se debe de palpar, no se puede palpar el hígado. Entonces, dices que los chistes a veces Sí, son más grandes en las embarazadas. tiene mejor sentido del humor. Dices que la citis y la ictericia son raras, que el hígado no, puede que puede que haya hepatomegalia, puede que no, puedes palpar el hígado, no lo puedes palpar. Pero ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esas son características propias de la enfermedad poliquística del adulto, ¿no? Características clínicas que tú puedes decir, si te viene un caso y te dice todo esto, ¿no? Que está embarazada y que no sé qué cosa, pues tú vas a decir, es enfermedad poliquística del adulto. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son los síntomas en estos pacientes? Va a haber distensión abdominal y dolor también. Ajá. Náuseas, flatulencia y vómitos ocasionales.
¿Y el dolor? ¿Cuál es una característica del dolor? Mencionaba dolor sordo. Pero cuando es un dolor así agudo, ¿cuál puede ser la probable causa? Probable causa. La ruptura de los quistes. La ruptura o la hemorragia, el sangrado de un quiste es el que puede provocar los episodios de dolor agudo, que ya sabemos que el dolor es el síntoma principal por el que las personas van a ir a consulta por el dolor. Entonces, todos los síntomas que va a tener son síntomas digestivos y algunos que otros vegetativos como las náuseas, ¿no? Pero todo es dolor abdominal, distensión, flatulencias, las náuseas, y lo que decía ahorita, a veces puede tener vómito, y el dolor agudo que se da cuando a veces se rompe o está sangrando uno de estos quistes, ¿no? Entonces lo que habías dicho de lo de las embarazadas, y eso también tiene que ver mucho con las terapias de reemplazo hormonal, que también pueden provocar el agrandamiento de estos quistes en el hígado. ¿Qué más? Bueno, de ahí seguiría fibrosis hepática congénita. No sé si hay algo más que mencionar de la fibrosis, de los quistes en adultos. Bueno, esto es lo hepático, ¿no? Y lo renal. Es que me aboqué a lo del libro y en el libro ya no mencionaba más de lo renal. En el libro mencionaba que los riñones, si están irregulares, si están agrandados, pues puede obviamente sugerir que hay quistes renales. Exacto, entonces de lo renal, ya dijiste desde un principio que todo esto casi siempre es incidental, ¿no? Entonces te llega un paciente con síntomas digestivos que tú a lo mejor piensas que es la vesícula o algo así, le haces un ultrasonido y ves ahí los riñones que tienen una forma irregular con datos sugestivos en las imágenes de que puedan tener unos quistes, ¿no? Generalmente aquí los síntomas renales, pues, pueden o no ser sintomáticos, ¿no? Entonces esto es como que lo renal, ¿no? Que también lo van a encontrar de forma incidental y que son datos sugestivos de quistes renales. ¿Qué más? ¿Qué laboratorios, qué elementos bioquímicos vas a encontrar aquí en la poliquística del adulto? Mencionaba que la fosfatasa alcalina sérica y la transpeptidasa podían aumentar, pero la bilirrubina iba a permanecer normal. Pero la transpeptidasa, ¿qué? ¿Cuáles son las pruebas de funcionamiento hepático? La fosfatasa alcalina y la glutamil transpeptidasa son las que pueden estar aumentadas. La bilirrubina generalmente es normal. Entonces es la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa, la ¿qué? GTP, no me acuerdo, ya se me pegó tanto. GGT. Ándale. Pero Johan, ¿cuáles son las pruebas de funcionamiento hepático? Eran proteínas, albúmina, fosfatasa alcalina, transaminasas, la bilirrubina, tiempo de protrombina y creo que ya. Bueno, entonces, ¿te seguimos? Sí, con la fibrosis hepática congénita, se abrevia ICC, puede estar También asociada. mencionaba
hay un antígeno sérico de carbohidratos, ¿no? El CA19-9, que está elevado porque se relaciona con el líquido de los quistes. Y pues obviamente cuando hay un hígado poliquístico, pues va a haber un aumento de estos niveles de este antígeno sérico, y también se aumentan cuando hay una infección del quiste. Bueno, con respecto a la fibrosis hepática congénita, dice que puede estar asociada a la dilatación con los conductos biliares intrahepáticos, y eso nos va a dar una relación con la enfermedad de Caroli. Esta enfermedad puede aparecer esporádica como familiar, es decir, que el hecho de que el paciente tenga familiares con esta enfermedad no nos puede indicar nada como tal, porque tanto puede ser familiar como no. La hipertensión portal es común, en ocasiones puede deberse a los defectos de las principales venas de la porta, y las afectaciones renales asociadas incluyen displasia renal de riñones poliquísticos de adulto y nefronosfisia, que es una enfermedad quística medular. En las características clínicas se dice que va a predominar en niños y adolescentes. Muy rara vez la vamos a encontrar en adultos. A menudo está encontrada en asociación con la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. La presentación clínica es con signos de hipertensión portal, esplenomegalia con hiperesplenismo o hemorragia varicosa. La edad de presentación típica es entre los 5 y 13 años. En esta enfermedad, tanto varones como mujeres van a estar igualmente afectados, no va a tener alguna relación de sexo con la enfermedad. Y en pocos casos, esta enfermedad se va a manifestar en la edad adulta. Esta enfermedad a menudo se diagnostica erróneamente como cirrosis. Se dice que va a tener episodios subclínicos o sintomáticos de colangitis recurrente, lo cual nos va a poder ayudar a asociarla con la enfermedad de Caroli. Aquí hay dos imágenes en la cual se puede apreciar la fibrosis congénita. En la izquierda, las bandas anchas de tejido fibroso que contienen los conductos biliares. Que se separan y rodean los lóbulos del hígado. Es una impregnación completa, y de otro lado vamos a ver el área portal, que muestra un tejido fibroso maduro, denso, con una serie de conductos biliares anormales. Continuamos con la enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli es un trastorno raro caracterizado por dilataciones congénitas segmentarias y seculares de los conductos biliares intrahepáticos.
cuando la enfermedad se asocia con la ICC o fibrosis hepática congénita, se va a denominar síndrome de Caroli. En esta enfermedad, si, al igual que la anterior, la herencia familiar es incierta, no está comprobada. Normalmente la afección se va a presentar con cualquier edad, pero generalmente en la infancia o en la edad adulta temprana, es decir, no pacientes seniles. Se presenta como dolor abdominal, hepatomegalia y fiebre con septicemia por gram negativos. Aproximadamente el 75% de los afectados van a ser los hombres, es decir, la enfermedad de Caroli la vamos a encontrar mayormente en hombres. La ictericia es leve o está ausente, pero puede aumentar durante episodios de la colangitis. Se ha notificado el colangiocarcinoma en aproximadamente el 7% de los pacientes. En cuanto a imágenes, vamos a encontrar que la ecografía puede ser útil, al igual que la tomografía computarizada. La colangiografía por resonancia magnética es útil, al igual que la colangiografía endoscópica o percutánea, pero estas son más invasivas. Y normalmente los pacientes con esta enfermedad llegan a padecer septicemia y esa puede ser es la complicación normal por la que el paciente muere. Entonces, estos dos últimos métodos de imagen no son recomendados, ya que pueden introducir septis y deben de evitarse a menos de que produzcan un beneficio terapéutico para el paciente. Se está trabando esto. ¿Le fue la imagen a ese niño? Sí, se me está yendo la imagen, doctor. ¿Qué más te falta? ¿De qué más te falta hablar? Ya lo habíamos mencionado un poco ayer. Era de el micromatoma de von Meyenburg y ya, nada más falta eso. El quiste, ¿no? Sí, perdón, y el quiste. ¿Cuál? Quiste del colédoco. ¿Ahorita ya habías terminado enfermedad de Caroli? Me estaba terminando con imagen y pronóstico y tratamiento. Bueno, dilo, si no tienes imagen, dilo. Bueno, les mencionaba que es recomendable no ocupar la colangiografía endoscópica o percutánea para evitar una posible sepsis en el paciente. También en cuanto al tratamiento y pronóstico, la enfermedad de Caroli se maneja con una terapia antibiótica agresiva y el pronóstico es generalmente desfavorable. Varía la supervivencia entre 9 meses a 5 años.
en la vida de los pacientes, con una mortalidad del 20% de los pacientes. La muerte está relacionada con la septicemia, el absceso hepático, la insuficiencia hepática y la hipertensión portal. Por eso era recomendable no ocupar ese método de estudio en este caso para evitar esa septicemia, que es una de las causas de muerte en los pacientes con enfermedad de Caroli. En cuanto al microamartoma, pues dice el libro que suelen ser asintomáticos y diagnosticados de forma incidental o detectados en la autopsia. Los microamartomas pueden estar asociados con enfermedades poliquísticas, a menudo tienen bilis adentro de ellos y están revestidos por epitelio cuboidal. Por lo general se van a encontrar espacios portales cerca de ellos. Y en cuanto al quiste del colédoco, son anomalías congénitas caracterizadas por dilataciones quísticas de uno o más segmentos de la vía biliar. En ninguno de esos procesos vamos a encontrar una patología que explique todos los quistes. Cada quiste va a tener alguna correlación distinta por la cual se van a formar. Puede haber diversos factores genéticos, infecciosos y moleculares, pero se detectó ARN de reovirus en el tejido extraído de 8 de 9 lactantes y niños con quiste de colédoco, es decir, que nos podría dar un indicio de que probablemente tenga algo que ver el reovirus ahí en estos quistes en los niños. Cuando el propio conducto común está afectado en la vesícula biliar y el conducto cístico y los dos hepáticos proximales no se dilatan, en contraste con el patrón de dilatación, con todo el árbol biliar por encima de la lesión obstructiva. Se van a clasificar en 4 tipos. El primer tipo se va a dividir a su vez con 3 tipos. Dilatación quística 1A, B y C. En la 1A va a ser segmentaria directamente, en la B va a ser fusiforme y en la C va a ser en la vía biliar extrahepática. Esto también nos sugiere que podría encontrarse una clasificación D con múltiples quistes extrahepáticos en el tipo 1. Esta diferenciación del tipo fusiforme y la dilatación de la vía biliar secundaria se va a basar en la ausencia de antecedentes de cálculos biliares o cirugía biliar. Cuando el diámetro del colédoco sea mayor a 30 milímetros y la presencia de la unión de la vía biliar sea anómala a muestra de la colengiografía. El tipo 2 es el quiste en forma de divertículo a partir de la vía biliar extrahepática. En el tipo 3, la dilatación quística del colédoco distal se va a encontrar principalmente dentro de la pared duodenal, y en el 4 se va a comprender anatomía similar al tipo 1, pero este va a tener junto con quistes en la vía biliar intrahepática. Se ha sobreexpuesto que existe una subclasificación dentro del tipo 4, en el tipo 4A y 4B, que van a describir en el cuadro que está en la pantalla, pero pues creo que no lo pueden ver. Y ya, eso sería todo por ahorita. Jogan. Sí, doctor, dígame. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades congénitas de las vías biliares? Bueno, comenzaríamos con la fibropoliquística, también la enfermedad de Caroli, los microamartomas y la fibrosis hepática congénita. ¿Tú crees que la atresia congénita de vías biliares sea una enfermedad de las vías biliares congénitas? La atresia congénita de vías biliares. Pues en el nombre lo dice, ¿no? Entonces sí. No la nombraste.
Ah, caray. No, creo que no. Entonces eso no es. Pues yo digo que sí. Pues sí. ¿Tú crees, Jogan, que las enfermedades congénitas de las vías biliares sean más frecuentes ahora o hace 60 años? Yo creo que ahora son más diagnosticadas por los Claro, por mecanismos que supuesto. tenemos de imagen, pero pues antes yo Pues creo que sí, sí había. seguro cuando aparecieron el ultrasonido y apareció la tomografía computada, se empezaron a hacer diagnósticos de padecimientos de vías biliares, porque antes lo único que tenía que hacer una radiografía simple y realmente encontrar una anomalía congénita de vías biliares en una radiografía simple, no, pues nada más no, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sin estudios, sin ningún estudio de imagen ni nada, cómo diagnosticarías y dirías, creo que este tiene una enfermedad de Caroli? Mm, sin mecanismos de imagen, ¿verdad? Menciona, doctor. Sí, sin mecanismos de imagen. No sé, es complicado porque podría decir a lo mejor y si tuvo algún familiar, pero en la enfermedad de Caroli puede ser familiar como no puede serlo, entonces no es un indicativo propio de la enfermedad. Ajá. No sé, doctor, no se me ocurre. Bueno, ahora, de los métodos diagnósticos, el más simple, ¿cuál sería? La ecografía. La ecografía. ¿Tú crees que en un ultrasonido puedas diagnosticar enfermedad de Caroli? No, porque es intrahepático, entonces creo que no nos daría una buena imagen. ¿Cuál te daría una buena imagen? La que ayer no pude mencionar, que está bien larga. En la colangiografía. Una La resonancia colangiografía, claro. magnética. ¿Cuál? Una colangiografía. Sí. Mencionaba ayer que era lo más conveniente por el bajo costo que tenía, ¿no? Pues sí, y realmente está a la mano. En cualquier hospital más o menos medianón, tienen un equipo portátil de rayos X y puedes hacer una colangiografía transoperatoria. ¿Cómo haces para hacer una colangiografía transoperatoria, Logan? Ay, sí, no sé. A ver quién te ayuda de tus compañeros. Rocío tiene una niña ahí cargando. Es su hija. Rocío González. La niña que está ahí contigo, ¿quién es? Es que trabajo de niñera, doctor. Es una niña a la que cuido. Bueno, no, pues ni hablar, de acuerdo. Ahí la saludas de parte de todos nosotros. A ver que te diga, Viridiana, que te diga cómo se hace una colangiografía transoperatoria. O cómo haces una colangiografía no transoperatoria. No sabría cómo. Porque, ¿sabes qué? Mira,
A lo mejor estamos aprendiendo muchas cosas bien rebuscadas, qué bueno, es excelente, pero lo más simple, pues a veces creo que no lo han entendido. Tania, ¿cómo se hace una colangiografía no transoperatoria? No, no sé, doctor. Carla. Tienes un paciente y te dice que ha tenido episodios de ictericia. Y dices, híjole, yo quiero ver, a lo mejor tiene una colangitis esclerosante primaria, a lo mejor tiene un problema congénito de vías biliares, a lo mejor tiene un Caroli, a lo mejor tiene, digo, ya vimos ahorita todas las patologías, ¿verdad? Estas. Entonces, ¿cómo haces para, qué le pides para que te hagan una colangiografía y no lo estés operando? Y luego, si lo estás operando, ¿cómo lo haces? Dije Viridiana. ¿Dónde estás, Viridiana? Ah, es que estás bien oscura. ¿Eres morena, morena, morena? No. ¿O tienes apagada la luz de No, está prendida. la luz del entendimiento? Está encendida. Bueno, entonces, a ver, dime. Pues, si decimos es transoperatorio, sería una colangiografía, pues, que se hace como de rutina, ¿no? Se llegaría el paciente y estaría, no sé, el tiempo que lleve a hacer el estudio y... Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? El radiólogo debe decir, ¿qué quiere que le haga? Digo, porque es un radiólogo el que lo va a hacer. Sí. No, ¿Qué no quieres sé. encontrar en esa colangiografía? ¿Para qué sirve una colangiografía? ¿Para ver qué? Pues las vías biliares. Ándale, ok, ¿cómo las... Y el Pues a radiólogo través te de un dice... medio de contraste. A través del medio de contraste, o sea, pasas a través del medio de contraste, a través del tiempo, a través de la puerta, a través de, ¿qué? Del medio de contraste. ¿Qué para ti qué significa a través de? Y Diana, ¿no tienes un diccionario ahí a la mano para buscar a través de? Ay, creo que se cortó. Sí, yo creo que sí se cortó, ¿verdad? Sí, Esta es ya la, no lo escuché. esta es la gran ventaja de dar las clases con internet. En determinado momento le apagas y dices, ya se me cortó y se acabó. Sí. A ver, Iliana. ¿Mm? A ver, no lo estás operando al paciente y quieres una colangiografía. ¿Qué tienes que hacerle? Pues tiene que funcionar el hígado. Hay que funcionar el hígado. Bueno, sería una manera, una colangiografía transhepática con aguja de Shiva, que prácticamente es así, ya casi no se usa por el riesgo de producir hemorragias hepáticas, ¿verdad? Siempre, a pesar de que seas muy, muy, muy cuidadoso, en lugar de picar el colangiolo, puedes picar la vena porta o la arteria hepática allá adentro y claro, ramos intrahepáticos y darte sangrado y esas cosas. Entonces, ¿cómo es una manera que ahora se hace a cada rato? Todo el mundo les pide. Ya díselo, Tania. No, no sé, doctor. Díselo, Carla. No, tampoco. Díselos, Verónica. Dile las No sé, abreviaturas, no. Verónica. Las abreviaturas, Verónica. La CEPRE. Ándale, ¿qué es eso? La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Claro, ¿esa cómo se hace? Pues con
Em, Te doy una ayudadita. Por endoscopía, Ajá. ¿verdad? Entonces, metes el tubo de la endoscopía, ¿hasta dónde? Lo pasas por la garganta, por la orofaringe, por la faringe, por el esófago, y luego, ¿hasta dónde llegas? Se tiene que A ver, localizar. Hernando te va a ayudar. ¿Hasta dónde tiene que llegar, Hernando? Ay, no sé, me imagino Al que al colédoco. duodeno, ¿no? Bueno, pues ya tienes buena imaginación. ¿El duodeno? ¿A qué parte del duodeno, Hernando? Pues a donde drenan estos conductos en la ampolla Claro, de ¿a dónde váter. drenan? Sí, ¿a dónde drenan? ¿A Segunda dónde drenan? porción. Segunda A porción la del duodeno. segunda porción. ¿Y ahí qué vas a buscar, Hernando, para hacerla? Pues se busca el esfínter de Oddi en la Bueno, el ampolla de esfínter es váter. casi microscópico. ¿Qué hay ahí que hace una bomba? Pues la ampolla de váter, ¿no? Pues la ampolla de váter, ¿verdad? Entonces buscas la ampolla de váter, por ahí pasas pues la cánula, la pasas rumbo al colédoco y le inyectas medio de contraste generalmente yodado, y le inyectas y entonces te dibuja. Nos pusieron imágenes de colangiografías aquí durante las clases de ayer y de antier o de hoy, no sé, ¿verdad? Y entonces le inyectas el medio de contraste y te dibuja. Y de repente dices, ah, caray, Hernando, dices, creo que tiene una enfermedad de Caroli. ¿Qué cosa viste en esa colangiografía? Pues son dilataciones en los conductos intrahepáticos. Bueno, eso podría ser una colestasis porque tiene un cálculo a nivel del colédoco o porque tiene un cáncer ahí a nivel de los hepáticos y están dilatadas las vías biliares, ¿verdad? Entonces, te lo va a decir Jesús Santiago. ¿Qué va a ver Jesús Santiago para que diga, ay, tiene un Caroli? Dilataciones oculares de las vías. Claro, se ven como si fuera racimo casi de uvas, son obstáculos, ¿verdad? En los extremos de los colangiolos. Entonces, esas dilataciones oculares, Jesús Santiago, estarían en el lóbulo hepático izquierdo, en el derecho o en cualquiera o en todo. Habían mencionado el compañero que era mayoritariamente en el izquierdo, pero no veo por qué no, en todo. Bueno, mira, habitualmente es difusa la enfermedad de Caroli, es generalizada a todo el hígado, habitualmente, pero a veces hay nada más de un lóbulo de un lado o lóbulo del otro, puede ser, ¿verdad? Entonces, pues dices, híjole, creo que tiene una enfermedad de Caroli. Pero nos dijo Yogan que había una enfermedad, una fibrosis quística del hígado, ¿verdad? Y que se podía hacer el diagnóstico diferencial en la biopsia. ¿Con quién, Yogan? ¿Con quién dijiste? ¿Qué hay en esa enfermedad en el estudio histopatológico? Tú lo dijiste, ¿verdad? ¿O quién lo estaba diciendo? No sé. ¿Quién fue el que habló ahorita de la enfermedad quística, fibroquística del hígado? ¿Quién fue? Fui yo, pero no sé si fue en alguna opinión de algún compañero que se Hasta mencionó. pusiste unas imágenes histológicas, histopatológicas. ¿No pusiste 2 imágenes? Sí. Sí. Bueno, ok. ¿Cuál era el diagnóstico diferencial en ese estudio histopatológico? Ya, había otra enfermedad grande ahí que mencionaste. ¿Sería la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva? No, ¿a poco pusiste una biopsia del riñón y una biopsia del hígado? Eran 2 imágenes de hígado.
que yo viera. Sí, sí, sí. En una estaba las bandas anchas del tejido fibroso y en Sí, la otra el área portal que muestraba el bien. tejido fibroso maduro. Y, y dijiste ahí, nombraste, dice, ¿se hace el diagnóstico diferencial o puede ser confundida con esto? ¿Con qué otra enfermedad pusiste? Ay, no me acuerdo. Lo acabo de decir, no me acuerdo. ¿Alguien de los que vieron las imágenes que estuvo poniendo Yogan lo recuerda? Jesús Loaiza. Alguien que haya leído el Sherlock. Pues el hígado poliquístico se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con metástasis y con cirrosis. Bien, bueno, ok, ya lo dijiste, Verónica, sobre todo con cirrosis. Muchos de los niños que tienen esta enfermedad, cuando se les opera y se les toma una biopsia, el patólogo agarra y si no se pone listo, y a mí me ha tocado verlo y me lo he reportado, se tiene cirrosis hepática, pero no es cirrosis hepática. ¿Qué le falta para hacer cirrosis? Tiene las bandas de fibrosis grandes. Pues no, ¿Qué le falta? pues no va a haber como tal daño hepatocelular y, No, sí por hay. ejemplo, igual, sí, Sí. porque, bueno, por ejemplo, el vaso no va a estar aumentado. Ah, sí, sí está aumentado. Si uno de los problemas, cómo se presentan estos niños con enfermedad fibrosis quística muy frecuentemente? Es hacia los 12 o 13 años, entre los 9 y 12, 13 años. ¿Con qué se presentan? ¿Cómo llegan al hospital? ¿Con hemoglobinas de cuánto? He visto que hemoglobinas hasta de 3 gramos, 5 gramos en estos niños. ¿Qué es lo que tienen? ¿Será esa anemia? Porque es una anemia. ¿Será por desnutrición? Hogan, tú lo dijiste, lo presentaste. Muchas veces es el síntoma de presentación. Y eso es lo que más llama la atención. Sangrado de varices esofágicas. Sí, sí. Sí, eso lo dijiste, sangrado de varices esofágicas. Entonces, si tiene varices esofágicas, ¿por qué son esas varices, Hogan? Es porque, no sé si esté bien dicho, pero entiendo que los quistes van a abultarse alrededor de la aorta y van a provocar estas varices. Van a impedir el flujo, ¿no? No son tanto los quistes, porque estamos hablando de la fibrosis hepática, que puede ir o no acompañada de quistes, pero sí tiene esas bandas de fibrosis enormes que nos dijiste tú y nos dijo Verónica. Entonces, ¿eso qué producen esas bandas de fibrosis? En todo el hígado, en sistémicas. Tania, ¿qué producen que van a producir sangrado del esófago? No sé. Díselo, Yogan. Las varices esofágicas, ¿no? ¿Por qué se producen? Por la fibrosis hepática. Pero sí, entre la fibrosis y el sangrado acá de varices esofágicas, ¿qué cosa es lo que hay? ¿Qué cosa dan las varices? Un aumento de la resistencia del flujo, lo que daría una hipertensión portal. Claro, hay hipertensión portal, esos hígados tienen hipertensión portal, tienen esplenomegalia y tienen varices esofágicas, y los niños llegan con sangrado. Es más, a mí me ha tocado que he operado a algunos de esos que dicen, ¿sabe qué? Su hermanita ya fue operada también de varices esofágicas hace 3 años, es mayorcita la niña, y ya también tenía hipertensión portal y tenía eso. Entonces agarras y le tomas la biopsia, ¿verdad? Durante la operación y se la mandas al patólogo. Le dices, aquí está esto, y el patólogo te reporta que tiene cirrosis hepática. Y tú le dices, ¿de veras? ¿Qué cosa es lo que no tienen, Verónica?
Carla, ¿qué le falta para hacer cirrosis? Al pulque le falta un grado para hacer carne. ¿Qué tiene que tener un hígado para que puedas decir que un hígado fibroso así, que tiene cirrosis hepática? Los nódulos. Claro, nódulos de regeneración, ¿verdad? La cirrosis hepática lleva nódulos de regeneración. Si no hay nódulos de regeneración, no hay. Cuando una gente tiene una hepatitis crónica activa, empieza a tener bandas de fibrosis por todos lados, grandes, portoportales, portocentrales, etcétera. Pero si no tiene nódulos de regeneración, tú no puedes decir que esa cirrosis, de esa hepatitis crónica activa, tiene ya cirrosis, ¿verdad? Tiene bandas, tiene tejido conectivo, tiene todo. Pero los nódulos de regeneración son lo que hacen el diagnóstico de cirrosis hepática. Entonces, pues, esos niños que se presentan, pues, con esta hipertensión portal, con esta esplenomegalia, con varices esofágicas, con sangrados enormes, en algunas ocasiones yo he visto hacer el diagnóstico a alguien que dice, tiene hipertensión portal, tiene esplenomegalia y está sangrando y eso, ¿verdad? Entonces alguien dice, ¿sabes qué? Creo que tiene un síndrome de Banti. ¿Cuál es ese síndrome, Verónica? No, no sé. ¿Iliana? No sé, doctor. Iba yo a decir Ricardo Guzmán, que está ahí puesto en la pantalla. Ya me iba a preguntar yo, pero lo mejor no. Mejor se lo preguntamos a Luisa. ¿Cuál es el síndrome de Banti o la enfermedad de Banti? Se las dijo, no me acuerdo si fue ayer o antier, Martín se los dijo. No recuerdo, doctor. Alec. Tampoco recuerdo. Carla. No, tampoco. La niñera. No, doctor, la verdad. Bueno, yo les voy a dar una pista. Hay cortocircuitos arteriovenosos en el vaso. ¿Qué provoca esto? La sangre del vaso llega por la esplénica, por la arteria esplénica, y regresa, vamos a decirlo así, a grosso modo, por la vena esplénica. Entonces, ¿qué cosa hay? Dijo Martín, era una hipertensión portal hiperdinámica por aflujo, porque las varices, las anastomosis, ¿verdad? Las fístulas arteriovenosas a nivel del vaso provocan pues aumento del flujo de la vena esplénica, ¿verdad? Además de que entonces va a provocar hipertensión portal hiperdinámica por aflujo, ¿verdad? Y aquí puede o no puede haber esplenomegalia, porque la sangre no se está acumulando totalmente en el vaso, sino que se mete a la vena esplénica y entonces produce hipertensión en todo el sistema portal, pero no alcanza a drenar todo esto y entonces pues se presenta pues la funcionalidad de las anastomosis gastroesofágicas. ¿Qué comunica el vaso con el estómago y el esófago? Si un vaso tiene, pues vamos a poner que hay una trombosis de la porta, ¿verdad? Y tiene una hipertensión portal presinusoidal. Y esta hipertensión portal presinusoidal tiene que sacar la sangre de la porta por otro lado, por los vasos anastomóticos de la porta, ¿verdad? Con otros sistemas. ¿Qué comunica el vaso con el estómago y el estómago con el esófago?
Hernando Rodríguez. Yo, doctor, los vasos rectos. Bueno, los vasos rectos están en el intestino. Son las terminales de las arterias intestinales de la mesentérica. Estos son los vasos rectos y van al intestino. Estos son vasos cortos, se llaman vasos cortos, ¿verdad? Puede ser que haya muchas veces uno confundir el término de vasos cortos con vasos rectos, pero son los vasos cortos. Los vasos cortos, ¿de dónde a dónde van? Van del vaso al estómago. Bueno, o sea, hacia la curvatura mayor del estómago, Mayor del estómago. a nivel de la parte más alta. Luego, ¿cómo comunican ahí para el esófago? Así a grosso modo. No me acuerdo. Jorge Carlos Luna. La verdad desconozco, doctor. Lo dijo el otro día Verónica. ¿Cómo es la comunicación, Verónica? Oiga, perdón, ¿ahorita tienen clase después de esto? ¿Otra clase? Hernando. ¿Tienen otra clase después de esto? Yo sí. No sé los demás. A la una. No, yo tengo a las 3. Bueno. No, a las 2, perdón. Pero tengo una presentación, entonces tengo que estudiar. Bueno, ¿de qué es tu clase? De pediatría. Ah, caray. No, eso es otro mundo, ¿verdad? Pediatría. Bueno, pues, obviamente que oye, Yogan. Sí, doctor, dígame. ¿Hay una vena coronaria estomáquica? ¿Hay una vena coronaria estomáquica? ¿O es arteria? ¿Existe la vena coronaria estomáquica o es arteria nada más coronaria estomáquica? Pues nada sí más hay, arteria. ¿no? No, sí hay, ¿no, doctor? ¿Quién habló? Yo, Hernando, igual. Hernando. ¿Hay vena coronaria estomáquica? Sí, drena en la porta. Claro, drena en la porta. Entonces, si la porta tiene una trombosis, está bloqueado su paso hacia el hígado o lo que sea, la vena coronaria estomáquica que drena a la porta, ahora le lleva sangre de la porta hacia el estómago. Y esa sangre que le mete la vena coronaria estomáquica y los vasos cortos al estómago, ¿verdad? Que no pueden drenar por la esplénica ni a la porta, ¿hacia dónde drenan? ¿Por dónde saldrá esa sangre, Hernando? ¿O ahí se queda en el estómago? No, van a las hemorroidales. No, sí, ¿no? Por lo que se haya comido unos taquitos de tripa. ¿Cómo van a ir a las hemorroidales? Las hemorroidales están en el recto. Están acá en el sigmoides y el recto. No, espérate, Hernando. A ver, Tania, la sangre esa que le llegó, que no pudo salir del estómago por la vena coronaria estomáquica porque hay hipertensión portal, y ni por los vasos cortos del vaso le llega sangre al estómago también. ¿Esa sangre a dónde va? Entonces. No sé, doctor. A las ácidos. A las ácidos. ¿Quién dijo las ácidos? Yo igual, Hernando, es que me había confundido la pregunta anterior. ¿Y por dónde le llegó la sangre a las ácidos? Pues eso viene del estómago. Pues, ajá. Ajá. ¿Y la sangre del estómago drena a las ácidos?
Sí, me parece que sí. No, hombre, ¿cómo crees? En condiciones normales, pues no. Ahora, aquí, Rodríguez, Hernando Rodríguez. Soy yo igual, doctor. Es que ya se cambiaron aquí. ¿Cómo cambian la pantalla? ¿Qué hacen para cambiar los lugares? Pues cuando hablas, se te activa, no sé si se mueva. Pero estábamos hablando acá y tenía acá en la pantalla del lado izquierdo y de repente digo, mira un cuate acá de este lado que yo no lo había visto y eras tú, ¿verdad? No, mejor Jesús Santiago. ¿Cómo llega la sangre del estómago hacia la ácigos? Pues ya lo dijo, ¿no? En condiciones patológicas. Ándale, ¿y por dónde? Dios mío, Iliana. Giselle. Díselos, Luisa. Es que no sé si esté bien. Mejor, así ya sabemos si es bien y si no, pues ya te lo voy a decir. ¿Es por una vena? Es por una vena, sí, por arteria, no ni por nervio, es por una vena. ¿Por qué vena? Ay, ¿por la cava? ¿Sería por la gástrica izquierda? Por la cava superior o por la cava inferior. La gástrica izquierda es la coronaria estomáquica. Hombre, del estómago, en lugar, ahí hay anastomosis del fundus gástrico con el esófago, ¿verdad? Por las venas, pues, esofagogástricas ahí, o gastroesofágicas, que tienen el flujo invertido, se llenan las venas esofágicas y estas desembocan a las ácigos. Pero si es mucha hipertensión, entonces estos vasos del esófago que deberían de estar drenando tranquilamente al estómago, no, pues no pueden, al contrario, el estómago les está metiendo sangre hacia las venas esofágicas y produce varices esofágicas y sangrado. Luisa, las cavas, a la aorta. Ay, Luisa, a un niño hay que buscarle unas causas de hipertensión portal, ¿verdad? Si no tiene trombosis de la aorta, si no ha tenido piliplebitis, oncalitis en el nacimiento, lo que sea, bueno, pues uno de los diagnósticos que uno tiene que buscarle es una fibrosis hepática, ¿verdad? Que a veces se acompaña de quistes, puede o no acompañarse de quistes hepáticos y además no solamente de quistes hepáticos, sino también de quistes renales, van casi de la mano. Entonces, ese es así el diagnóstico. El Caroli generalmente lo hace uno por colangiografía, ¿verdad? Pero ahora hay el ultrasonido y los ultrasonidos pueden ayudarte bastante porque hay unos aparatos de ultrasonido excelentes, muy, muy buenos. Pero claro, si tienes resonancia magnética, en México una resonancia magnética la puedes hacer en la UNAM, en el Centro Médico, en la Raza, en el Español. Bueno, pues entonces, pues más o menos lo puedes ir haciendo, ¿verdad? Pero si no lo tienes, ¿verdad? Los diagnósticos de ultrasonido y de colangiografías lo hacen. Pero ahora, estas enfermedades son mucho más frecuentes ahora que antes. ¿Por qué? Porque antes no había tecnología para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y no se hacía más que por colangiografías transoperatorias o por colangiografías endoscópicas y para que lo vean. No son tan frecuentes como la cirrosis hepática. Obviamente el tema de cirrosis hepática es mucho más importante, ¿verdad? Y los de hepatitis que las enfermedades congénitas de las vías biliares, pero no debemos ignorarlas. Y si pasaron por un curso de gastroenterología, tienen que saber que existen estas enfermedades, ¿verdad? Desde la atresia de vías biliares, atresia congénita de vías biliares, los quistes de colédoco que pueden ser saculares o en forma pues como de embudo
o bien pueden parecer como simular una vesícula accesoria, pero obviamente no tienen cístico, el coledocele que se presenta detrás del duodeno, ¿verdad? Y que se pueden asociar o no a dilataciones saculares quísticas de intrahepáticas y que es la enfermedad de Caroli. Entonces, por lo menos que digan, más o menos lo vimos, y la hipertensión portal es el síntoma